Si tienes palabras más fuertes que el silencio, habla. Si no las tienes, entonces guarda silencio. Eurípides. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. ¿Por qué hoy Bernardo Subirón quiere hablar del origen de la crisis? Buenos días, Bernardo. Bueno, no es exactamente el origen de la crisis. Lo que pretendía era intentar ver cómo las crisis se producen por razones que a veces son las que menos se explican, las que menos se tratan y sobre las que menos se conversa en los medios de comunicación, por ejemplo, ¿no? Y bueno, hay una frase que sintetiza muy bien lo que quería decir, una frase que se escribió hace mucho tiempo, de un tal Protágoras, ¿no?, un filósofo, que decía que el ser humano es la medida de todas las cosas. ¿Tú crees, Bernardo Subirón, profesor de latín y griego del Instituto María Zambrano en el Espinar, Segovia, que la filantropía tiene algo que ver con la crisis? Bueno, lo que decía antes, esta concepción de que el ser humano es la medida de todas las cosas es lo que lleva a lo que los griegos llamaban la filantropía, es decir, el amor por el ser humano. Evidentemente que la filantropía dio lugar a lo que después los romanos llamaron la humanitas, es decir, lo que nosotros entendemos prácticamente por humanismo. Este concepto de filantropía es para mí la cima, ¿no?, de la concepción que los antiguos griegos tenían sobre el mundo y sobre la posición del ser humano en general. Pero no solo en la política, en la sociedad, también en la religión. En la religión griega lo más importante era el ser humano, no los dioses, ¿no? En la medida en que esta concepción de que el ser humano está en el centro del sistema y no otras cosas se ha ido abandonando, pues nos hemos ido abocando a iniciar caminos que nos han llevado pues a donde estamos, ¿no? ¿Y qué nos pasa, Bernardo? ¿Hemos perdido el norte? Bueno, el norte... no lo hemos tenido nunca. No sé si lo hemos perdido o no lo hemos perdido, pero en cierta medida estamos navegando con una brújula viciada, ¿no? Ese es el problema, y no sabemos si vamos al norte o no. Pero en cualquier caso, el humanismo yo creo que es sobre todo un estado, una conciencia, o si se me permite, una especie de estado de conciencia, ¿no? Así que, bueno, cuando uno estudia lo que en la antigüedad se llamaban las ciencias liberales o las artes liberales, sí, se consigue ser libre. Liberal quería decir en la antigüedad, las artes liberales eran aquellas artes que hacían a los hombres libres. No quiere decir otra cosa, la palabra se ha deformado mucho, y eran básicamente la literatura, la filosofía, la historia. Bueno, pues contra este tipo de estudios... Las humanidades entendidas como se entendían antes. Contra este tipo de estudios humanísticos y especialmente contra las lenguas que los han plasmado siempre, han ido todas las reformas educativas, no solo de España, sino de toda Europa y no digamos ya de Estados Unidos, desde los años 70 hasta el día de hoy, contra este tipo de estudios. Aparentemente eso no tiene mayor importancia, que se estudie más o menos historia, que se estudie más o menos literatura, no parece que influya mucho. A largo plazo influye enormemente. Enormemente. Pero me preocupa más bien por qué lo hemos perdido. Si es que lo hemos perdido, sí me preocupa, Bernardo, por qué lo hemos perdido. Pues es un poco lo que te estoy diciendo. Quizá pueda poner un ejemplo que se entienda bien, ¿no? Y que seguro que nuestros oyentes entenderán mejor que cualquier otro que yo pueda poner. El otro día, de alguna manera, lo esbozaba, ¿no? ¿Cuál es la prioridad ahora mismo? Es decir, en el contexto en el que estamos, en Europa, me refiero, ¿no? En Europa, ¿cuál es la prioridad? ¿La prioridad es el sufrimiento humano o no es el sufrimiento humano? ¿La prioridad cuál es? ¿Que el ser humano deje de sufrir? ¿O la prioridad es la que vemos todos los días, cuadrar determinadas cifras que son las que están detrás de estos nuevos estudios humanísticos que han sustituido a los antiguos, que son fundamentalmente dos? Yo diría fundamentalmente uno, que es la economía. La economía entendida de esta manera. El otro día, en la entrevista que hacías al ministro de Economía, al señor Guindos, decía, esto es un ejemplo,
Decía, y lo decía seguro que sinceramente, lo decía probablemente porque está convencido de ello, que el crédito que se ha pedido o que se ha dado ahora mismo para sanear la banca española se había dado en condiciones extraordinarias, mejores que las del mercado, y que era un crédito verdaderamente, útil y positivo. También lo dijo el presidente del gobierno en su momento. Bueno, ¿es útil desde qué punto de vista? Porque las condiciones son que miles de personas van a ir a la calle. En un sistema en que el ser humano es el centro y no las cifras, esto no ocurriría. O sea, nadie defendería un crédito como especialmente positivo cuando eso conlleva el que miles de personas se vayan a la calle. En otro momento, si quien dirigiera la economía, digamos, de este país, o la economía en Europa, en Bruselas o en Estados Unidos, fuera un humanista en el sentido antiguo del término, esta medida no se contemplaría, porque el sufrimiento humano es lo que hay que evitar primero que ninguna otra cosa, ¿no? ¿Se deshumaniza la educación? Sin ninguna duda. Es decir, cada ataque que hay, y bueno, el primer ataque fue la Ley General de Educación en el 70, después vino la LOCSE, cuyo ataque fue casi ya definitivo, porque la educación se ha concebido siempre como un enfermo de cáncer al que hay que aplicar una quimioterapia agresiva, ¿no? Y al final, este enfermo de cáncer no está ya tan realmente enfermo después de tanto tratamiento que vamos a ver si es capaz de recuperarse, ¿no? Pero no te quepa duda que en la medida en que las humanidades son desterradas de los planes de estudios, el sistema se deshumaniza, y deshumanizar un sistema educativo trae unas consecuencias que estamos viendo todos los días, absolutamente todos los días. La prioridad ahora mismo no es acabar con el paro, la prioridad es el déficit público, ¿no? Y esta cuestión define muy bien en qué tipo de sistema estamos inmersos hoy día. ¿Cuál sería la educación ideal desde un punto de vista humanístico? Desde luego, el otro día hablábamos un poco de cuáles son los principios ideales de la educación, pero yo creo que la educación tiene que ver con los instrumentos que hacen que las personas puedan desarrollar su capacidad por sí mismas. Y de entre sus capacidades, desde luego, la capacidad crítica, ¿no? Yo creo que esa es la base de la educación. No se trata de dar recetas, no se trata de doctrinar a nadie, se trata de poner encima de la mesa los mecanismos que hagan que todas las personas puedan desarrollar de una manera plena, ¿no?, lo que tienen dentro, las capacidades que tienen dentro. Esto está muy lejos hoy día, ¿no?, de las preocupaciones de los planes educativos, y desde luego del que se nos viene encima todavía más, porque si la LOCSE ya fue un hachazo, digamos, a los estudios humanísticos desde muchos puntos de vista, la reforma actual profundiza en esa línea todavía más, ¿no?, en esa línea contra la cultura clásica, contra, por supuesto, las lenguas clásicas. Estas siempre son las primeras víctimas, ¿no?, porque aparentemente es lo más inútil de todo, ¿no? ¿Para qué estudiar una lengua muerta, no? ¿Alguna vez la educación fue idílica? ¿En Grecia, en Roma, en el mundo antiguo? Nunca ha sido la educación idílica, porque la educación en libertad, el propiciar que nuestros alumnos, los alumnos nuestros y los de todas las épocas, tengan espíritu crítico, puedan desarrollar su capacidad en un contexto de libertad, me temo que eso no ha interesado nunca a ningún gobierno desde el siglo V a.C. hasta el día de hoy. Y lo que se hace es exactamente lo contrario, llenar de literatura en el mal sentido de la palabra, es decir, no de literatura, de verborrea, de memeces, por decirlo literalmente, las leyes educativas para ocultar esta realidad que es evitar crear ciudadanos libres de verdad. Bernardo Subirón, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Buenos días. Muy buenos días.